bueno, hemos venido comentando desde temprano, de hecho fue la noticia con la que abrimos el programa esta mañana, que ayer Donald Trump dio a conocer un decreto mediante el cual Estados Unidos impondrá aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba. Pues no hay demasiados países en este momento exportando petróleo a Cuba. Se entiende esto, como nos decía Jorge Castañeda, como una orden ejecutiva con dedicatoria a México, país que aparentemente, aunque la presidenta Sheinbaum ha sido ambigua al respecto, pero aparentemente ya ha dejado de enviar petróleo a Cuba. Si se acaban las fuentes de petróleo para Cuba, ¿qué puede pasar con la economía de la isla? Lo vamos a platicar con el doctor Arturo López Levy, profesor del Departamento de Gobierno de la Universidad Estatal de Georgia y experto en temas de América Latina, con quien hemos platicado ya en varias ocasiones aquí en el programa. ¿Cómo está, doctor? Me da gusto saludarlo nuevamente. Qué gusto estar con usted, Pascal. Saludo a la audiencia mexicana, que siempre, un país que amo y quiero tanto. Doctor, pues la pregunta de entrada sería esa: si se secan las fuentes de combustible para Cuba, de petróleo, de productos refinados, ¿qué es lo que puede ocurrir con la economía de la isla en las semanas, los meses que vienen? Bueno, si eso ocurriese, que yo creo que es un sí, eso ocurriese bastante grande, obviamente que eso implicaría la paralización del país, porque Cuba es un país que, aunque se ha planteado una transición energética considerable, en términos de una inversión que ha estado empezando a ocurrir en los últimos años hacia la energía solar, que siempre es muy riesgosa en el Caribe, la energía eólica, de todas maneras tiene una alta dependencia de combustible fósil y todo su parque automotor depende, no hay prácticamente carros eléctricos y ni camiones, carros quiere decir autos, coches, Sí, y sí. no hay, hay una alta dependencia del combustible importado. Cuba ha producido cuando más, en los mejores momentos, cerca del 40% del combustible que consume, y eso lo ha hecho cuando la economía ya de por sí está muy constreñida. Así que no es nada halagüeño lo que viene por ahí. Yo recuerdo, doctor, haber visitado la isla durante el periodo especial, en el llamado periodo especial en los años 90, y bueno, una cosa que era muy evidente es que no había transporte público, la gente caminaba largas distancias por el malecón de la Habana. ¿Estamos imaginando situaciones así, la vuelta a un periodo especial, o ya Cuba vive permanentemente en periodo especial? Yo creo que el periodo especial, la situación en general era mejor que la actual. O sea, cuando usted estuvo ahí, yo creo que era mejor que la actual porque en los años 90, que es cuando se dice que esto ocurrió, por cierto, yo vivía en Cuba en ese momento, habían cosas que todavía existían, que era una rémora, un acumulado que venía de la relación especial que Cuba tuvo con el bloque socialista y además una serie de almacenamientos, de disponibilidades de una relación que era mucho más activa con el resto del mundo. Póngale que en política se contaba además con una reserva importante de buena voluntad, porque hasta los años 90 Cuba tuvo indicadores bastante grandes de, por ejemplo, de consumo calórico. En términos de consumo calórico de la población, alimentos, esos fueron los años de mayor consumo calórico de la historia de Cuba, antes de la entrada al periodo especial. Entonces, yo creo que ese tema está ahí presente. Déjeme decirle algo sobre lo del combustible, que yo creo que Sí. cuando usted citó al doctor Jorge Castañeda, con quien tengo muy buena relación, hace tiempo no lo veo, pero nos hemos encontrado en algún que otro lugar y conversado. Yo creo que aunque México es el país que más estaba jugando ese papel, es conveniente decir que Rusia es el país que tradicionalmente, cuando Venezuela no estaba allí, jugaba un papel más importante en el suministro de ese petróleo
y hay que contar a ver en qué medida esto está planteado, porque Rusia está bastante sancionada. Y hay otros actores que juegan papeles importantes en situaciones críticas en Cuba porque tienen una relación especial con la isla por la historia de sus relaciones internacionales. Y me estoy refiriendo a países como Angola, por ejemplo, que es un gran productor de petróleo, o Nigeria. como Argelia, o como Argelia, Sí, que sí. pueden entrar y jugar un papel importante en una situación como esta. ¿Y se atreverán con este anuncio de Trump de aranceles? Mire, yo creo que con esto, lo único mire, no es bueno decir que lo único que queda por hacer, pero esto ha sido ¿cómo decirle? Un tuerce en el dial de calor contra Cuba, en términos de ponerle calor a la olla. Eh, yo creo que todo país tiene que pensarlo. Estamos hablando del mercado mundial más importante en Sí. términos de importación y de lo que se paga por los productos. Dicho esto, yo creo que sí van a haber países que se van a atrever porque tienen menor vulnerabilidad posiblemente que México o porque tienen el elemento de soberanía que dice, mira, no es correcto que Estados Unidos esté aplicando este tipo de sanciones secundarias. Esto es algo que ha sido generalmente condenado por los organismos internacionales y que además, por el derecho internacional, y además una cosa importante aquí, es que recordemos que las sanciones, y en este caso serían sanciones a terceros, fueron consideradas en su momento, prácticamente con el bloqueo económico, un arma, según el propio presidente Wilson, cuando se habló de este mecanismo, este instrumento en la caja de herramientas de los estados, se decía que era un arma más letal que la guerra. Fíjese, la idea esta de tratar de globalizar una política de sanciones y bloqueo contra un país. Y yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque también hay razones que México, por ejemplo, o hasta la propia Venezuela, en su momento, tenían de evitar una explosión en Cuba, porque eso puede Migratoria, tener un impacto en las costas mexicanas importante de claro. migración, de Sí, sí, desestabilización, de movimiento sin a la duda. isla de carteles mexicanos criminales. Esto a quien conviene exclusivamente es aquellos para los cuales más importante que ninguna otra consideración, incluida la forma de la transición, es el colapso del régimen cubano. Sí. Pues vamos a estar muy atentos a la situación, doctor, y seguramente lo estaremos buscando. Ojalá contemos con su participación en el programa. Con gusto. Gracias, gracias al doctor Arturo López Levy, profesor del Departamento de Gobierno de la Universidad Estatal de Georgia, experto en temas de América Latina.